El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, un discípulo es un cumplidor de promesas. Para ello vamos a utilizar Mateo 25:21, donde dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta expresión es parte de la alabanza que el Señor hace a los dos siervos que reprodujeron los talentos que le fueron entregados y ellos fueron fieles a su llamado durante su ausencia. Para nosotros poder entender y desarrollar un poquito más el tema, debemos decir que fidelidad es ver el resultado de lo que se espera de una persona. Ver el resultado de lo que se espera de una persona. Eso es fidelidad. Es ser precisos cuando se ejecuta algo. Es la reproducción atinada de algo. Fiel es alguien que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es ser exactos, es ser conforme a la verdad. Dios es la fuente de la fidelidad, porque Dios es fiel. Su fidelidad es parte de su verdad y estas están relacionadas con su misericordia. Ya que Dios es fiel, nosotros sus hijos no debemos ser de otro material. Su fidelidad es incomparable. En Josué capítulo 24, el versículo 14, la parte A dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Primera de Samuel capítulo 12, verso 24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El Dios nuestro, el hombre y la mujer de Dios deben ser fieles. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros podemos enumerar, narrar diferentes ejemplos de fidelidad en la Biblia. Por ejemplo, Moisés fue un hombre fiel. La Biblia dice en Números capítulo 12, verso 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Oiga, qué tremendo privilegio que Dios llame a uno de nosotros fiel. Si Dios está diciéndonos fiel a nosotros, lo está diciendo porque nosotros recibimos su impronta, su imagen, sus genes. Hebreos capítulo 3, verso 5 también repite, y Moisés, a la verdad que fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. De Moisés es que se dice que era fiel. También se habla de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 31, del verso 20 al 32, la Biblia habla de que de esa manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Pero dice el versículo 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Mire qué interesante. Que el que una persona sea fiel no significa que no vayan a venir problemas. Al contrario, los problemas son una forma de cómo probar la fidelidad de alguien.
Daniel capítulo 6, verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En una sociedad corrompida, en una sociedad podrida, en una sociedad pagana, sin Dios, pudo haber alguien que fuera fiel. Los santos de la antigüedad fueron fieles. Por eso en Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, Pablo escribe a los hermanos en Éfeso y le dice que ellos son santos y dice que son fieles en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 17, 14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla de un siervo de Dios llamado Antipas, en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, donde dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿en dónde estaba, en dónde estribaba la fidelidad de Antipas? En el testimonio, en ser un testigo fiel de lo que Dios decía que él era y de lo que él hacía en los hombres a los cuales él tocaba. Hace mucho tiempo en un reino muy distante, un monarca no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le estaba recordando acerca de esa verdad, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios. Y en todas las situaciones siempre él decía, Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla lo atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo, los esfuerzos que hizo para salvarle la vida, le preguntó a este, ¿y ahora qué me dices? ¿Es Dios bueno? Si Dios fuera bueno, yo no hubiera sido atacado. Y si no hubiera perdido mi dedo, hubiera sido mejor, ¿verdad? El siervo le respondió, Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás eso, el perder un dedo, sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado, un rey ateo, ¿verdad?, con las respuestas del súbdito, mandó que fuese puesto en la prisión, que lo metieran en la celda más oscura, en la celda más hedionda, más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran antropófagos, comían gente y sacrificaban gente. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, llenos de júbilo, el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: este hombre no puede ser sacrificado, pues está defectuoso, le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciéndole: querido siervo,
Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses tú preso, que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en ese día de caza, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Dios no nos puede dar cosas grandes si no somos fieles en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Eso se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 10 al 12. Hay tres áreas en las que nosotros debemos mostrar fidelidad y en las cuales Dios tiene puesto el ojo. Aunque muchos lo menosprecian, uno de ellos es en lo muy poco. Dios prueba a las personas en lo muy poco. Y hay quienes lo aprovechan y hay otros que lo menosprecian. Pero allí inicia el camino a la abundancia. Por ejemplo, Jacob, que salió sin nada de su casa, pero confiando en Dios, y regresó lleno de riquezas. Y pudo decir a su hermano, que le había dicho a él: yo tengo lo suficiente. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jacob? Todo lo que ves es mío. Nosotros tenemos que ser fiel en lo poco, en las cosas pequeñas. Las pequeñas zorras son las que hacen perder el ganado. Déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los pequeñitos problemas que nosotros enfrentamos y que tenemos y que nos limitan en la adquisición de las cosas más grandes. Por eso tenemos que ser fiel en lo poco. Cuando se refiere a lo poco, se está refiriendo a las cosas perecederas, las cosas que son de este mundo. Pero también hay que ser fiel en lo injusto. El que no es fiel en lo injusto, Dios no le confiará lo verdadero. Por ejemplo, David, quien fue leal a Saúl, María y Aarón, que murmuraron de Moisés y fueron reprendidos. Ustedes se dan cuenta, el que es fiel en lo verdadero y es fiel en lo injusto. Es fiel donde quiera. Y Dios te va a probar en lo injusto, en lo que es temporal, en lo que es pasajero, en lo que no es eterno, para después entregarte lo eterno. Dios es así. Dios te va probando poco a poco. Y si en lo poco fuiste fiel, el Señor te dice: en lo mucho te pondré. Pero también tenemos que ser fiel en lo ajeno. ¿Verdad que sí? En lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan. Por eso no logran conseguir lo propio. Hay quienes, cuidando lo ajeno, Dios le dio lo propio. Un ejemplo de ello fue Jacob, que Dios le prosperó cuidando el rebaño de su tío. Adán, Dios lo echó al tomar el fruto que no le pertenecía. No es lo mismo la fidelidad a la obediencia, pues ser fiel es ser obediente a pesar de que tu autoridad no esté presente. Vuelvo y lo repito. Ser fiel es ser obediente aunque tu autoridad no esté presente. Hay gente que están fieles y son obedientes cuando la autoridad está presente. Pero si no está presente, si está de vacaciones, si está enfermo, si está la autoridad, entonces ellos hacen lo que les da la gana. Recuerdo una persona en la congregación que era muy trabajador, y en su trabajo siempre lo alababan y lo
elogiaban porque era un muy buen trabajador. Sin embargo, cuando él llegó allí, uno de sus compañeros le dijo que no le convenía a ellos que él trabajara con ellos porque él trabajaba demasiado y producía mucho y él lo hacía ver mal a ellos. ¿Usted sabe lo que se acostumbró esa persona? A trabajar y producir en poco tiempo lo que producía, porque él no podía producir a otra velocidad, sino a la velocidad que tenía. Pero después que lograba su meta, la meta que se esperaba de él, no seguía trabajando y se escondía para no trabajar, para que sus amigos también y sus compañeros no lo acusaran y lo aceptaran dentro del grupo. En la ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. Las infidelidades generalmente inician a escondidas y en lo secreto, a espaldas de tu autoridad. Allí empiezan las murmuraciones, allí empiezan los chismes, allí empiezan los adulterios y las rebeliones. Pero eso, a ser fiel, se le llama también cubrir las espaldas. Una persona fiel le cubre la espalda a su amigo, a sus jefes, a su pareja, a toda la persona con las cuales tiene relaciones de pacto. El chisme es una manifestación de infidelidad. Un chisme es decir algo que no se debe, a quien no se debe, por los motivos incorrectos. El que anda en chisme, dice la Biblia en Proverbios 11:13, descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Pero si hay un problema, lo correcto es ir directamente a la autoridad que corresponde. Mas el mensajero fiel acarrea salud, dice Proverbios 13:17. Cierto famoso filántropo incrédulo ordenó a sus empleados un sábado que el domingo por la mañana fuesen al puerto para descargar un buque recién llegado. Un joven escribiente suyo contestó tranquilamente: jefe, no puedo trabajar los domingos. ¿Ya conoce usted el reglamento?, le dijo el jefe. Sí, señor, lo conozco. Y aunque soy el sostén de mi anciana madre, no puedo trabajar los domingos. Bueno, pues suba usted al despacho y el cajero le entregará lo que se le debe de la semana, dijo el jefe. Por espacio de 3 semanas anduvo el joven buscando trabajo. Cierto día se presentó un banquero al incrédulo jefe con el cual trabajaba antes el cristiano, preguntándole si podía recomendarle una persona honrada y fiel para cajero del banco donde él trabajaba. Era un banco que se iba a abrir nuevo y él necesitaba una persona en quien confiar. El incrédulo mencionó al joven que había despedido recomendándolo como persona a propósito. Pero dijo, el banquero le dijo: pero usted lo despidió. Sí, señor, respondió el antiguo jefe. Lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero un hombre que puede perder su puesto por no violentar sus valores servirá bien de cajero de confianza. Ojalá nosotros entendamos que la fidelidad nuestra trasciende no solamente nuestro tiempo actual, va más allá de la distancia. No solamente trasciende nuestro momento presente, trasciende nuestro más allá. No solamente nuestra generación, sino nuestras generaciones futuras. Nosotros ojalá entendamos que la fidelidad a Dios en lo que hemos dicho, en lo poco, en lo ajeno, en lo verdadero, que nosotros seamos en lo injusto, fiel en todas las cosas, nos sirva a todos nosotros como ejemplo para que seamos fieles en la casa de Dios. Si tú no eres fiel en tu propia casa, ¿cómo puedo yo ser fiel en mi casa? Y ojalá todos nos oyéramos y yo mismo me voy a oír. ¿Cómo podemos ser fiel? Arreglando lo que tenemos que arreglar, cuidando lo que tenemos que cuidar, velando por lo que tenemos que velar, dedicándole tiempo a lo que tenemos que dedicarle tiempo. Podemos ser fiel
podemos ser fieles. Un pastor fue una vez a una ciudad de Edimburgo desde el campo. Él tenía su pequeño y obediente perro con él. Mientras estaba allí, el hombre murió y fue enterrado. Aquel pequeño perro se recostó sobre la tumba de su amo, no durante un día, no una semana, no un mes, sino durante 12 largos años. Allí estuvo el perro todo el tiempo. Cada día iba a la 1 de la tarde, a una hora en que se disparaba un arma en el castillo de Edimburgo. Y cuando el arma era disparada, el perro corría a una repostería local donde el dueño le daba alimentos y agua al can, al perro. Luego de comer, el perrito regresaba al mismo lugar en la tumba. Y esto continuó así hasta que el perro murió 12 años después. Eso es fidelidad. Un hombre lanzó un ganso que había sido atropellado y aplastado por un coche en un barril de petróleo. Durante 7 años, la gansa, compañera del ganso, nunca se alejó más de 10 pies de aquel barril de petróleo. Esto es fidelidad. George Mueller oró durante 52 años para que cierto hombre viniera a Cristo. 52 años. Y hay gente que oran una vez y que ya lloré por él. No, hay que orar consistentemente, persistentemente por la persona que queremos que sea salva. Como discípulos tenemos que ser persistentes, tenemos que ser consistentes, tenemos que vivir intercediendo, clamando. No importa cuántas veces lo hayas hecho, síguelo haciendo hasta que obtengas la respuesta. Un pastor visitó a un hombre anciano 21 veces antes de que le abriese la puerta de su casa y su corazón. Pero entonces él trajo amistad con el hombre y le condujo a Cristo. Esto es fidelidad. Un cartero galés tenía la medalla del Imperio Británico conferida a él por la reina Elizabeth. Él no había faltado a su trabajo ni un día en 43 años. Paul Dirichlet, el químico, realizó 605 experimentos fracasados. El 606 fue un éxito. Thomas Edison hizo 18,000 experimentos antes de que perfeccionara la luz del bombillo. Después de experimentar 50 fracasos sobre otro proyecto, él dijo: he encontrado 50 maneras en las que esto no puede ser hecho. Esto es fidelidad. Si Dios se muestra siempre fiel, haz lo mismo tú. Esfuérzate en ser fiel, en ser íntegro, y Dios no te va a abandonar nunca. Dios se rodea de fidelidad, y aunque creas que ser fiel te pueda costar, recuerda que el precio de no ser fiel es mucho mayor. Satanás, Caín, Judas, Ananías y Zafira y otros quedaron como ejemplo de ello. Pero Abraham, el amigo fiel, que Dios lo llama mi amigo. Abraham, Moisés, aleluya, que dice que fue fiel en la casa de Dios, como ya hemos dicho. Josué fue fiel no solamente a Dios, fue fiel a su líder Moisés. Jamás lo traicionó. David, aleluya, fue fiel. ¿A quién? A un rey infiel, a un rey que intentó matarlos. ¿Y tú sabes por qué? Porque había hecho un pacto con él. Había hecho un pacto. Josué, Eliseo fue fiel a Elías. Y dice la Biblia que no se apartaba de Elías. ¿Quién más fue fiel? Ruth fue fiel. Esther fue fiel a su tío. Mardoqueo fue fiel a Dios y al reino. Jesús fue fiel a Dios. Y aún cuando su familia, cuando pensaba que él estaba loco, que estaba fuera de sí, aún cuando fue abandonado por todos,
Él permaneció fiel hasta el último minuto. Por causa de su fidelidad y de su amor, Él se sostuvo en la cruz por tus pecados y los míos. Pablo también fue fiel. De tal manera que cuando le dijeron que así decía el Espíritu Santo, que el dueño de ese cinto lo iban a azotar, lo iban a matar. Y él dijo, no me importa, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe con mi carrera con gozo. El llamamiento. Muchos de nosotros a veces abandonamos el llamamiento que Dios nos ha dado y que Dios nos ha hecho simplemente por pequeñitas cosas que van a pasar en esta vida y que a veces son malas interpretaciones. Muchos otros quedaron como ejemplo de lo que te puede suceder si permaneces siempre fiel. ¿Y cuántas veces quizá tú y yo hemos salido huyendo de nuestras responsabilidades, abandonando el puesto de combate, negando a nuestros mejores amigos o desertando? ¿Cuántas veces hemos sido de los que dicen cobardemente, es mejor que se diga aquí corrió un cobarde que murió un valiente? ¿Cuántas veces hemos traicionado lealtades, acuchillado al hermano por la espalda o hemos negado al Señor que nos salvó? ¿Cuántas veces nos hemos visto en la encrucijada de vender la primogenitura por un plato de lentejas? ¿O hemos gritado como una excusa barata que no importa lo que se haga, que el fin justifica los medios? Se nos olvida tantas veces que cuando estamos ante su presencia, lo que importará en verdad es si fuimos o no fieles. ¿No te alegras de que Jesús fue fiel hasta la muerte por nosotros y que Él ahora vive y es fiel para cuidarnos? Y aún en los peores momentos de tentación o pruebas, Dios nos conceda la gracia de ser fieles. ¿Eres tú fiel? Cumple tu promesa. Cumple lo que se te ha encomendado. Cumple. Sé fiel a Dios y sé fiel a los hombres. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.